sí soy yo. Entonces me dijo, entonces vamos a ver al Señor. Entonces yo le dije, ¿cómo voy a ir arriba si no puedo volar, no tengo alas? Tú nomás piensa que estás volando así. Y entonces he pensado así y he aparecido arriba yo ya. Y he entrado adentro. ¿Y qué hay adentro? Es un castillo bonito y ahí hay un montón de guardias. ¿De oro? De oro, así, brillante. Y entonces ahí al frente hay un trono y ahí sienta el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Tú le has visto a la cara del Señor Jesucristo? Sí, le he visto. Entonces yo le saludo, así le hablo. Entonces él me responde mi nombre. Y entonces yo sigo y él me llama a sus piernas. Entonces me dice para hablarle qué es lo que quiero, así, qué quiero saber. Así. Siga. Entonces yo le digo pues lo que quiero saber y él todo me responde. Entonces un día yo he dicho al Señor que quiero saber por qué muchas enfermedades vienen, porque dice un señor ha hablado en la radio, dice que ha hablado, que dice que el día martes 21 de este mes dice que todos no salgan de su casa porque va a venir alguna enfermedad. Entonces yo le dije al Señor y él me dijo que es verdad, él mandó un ángel a que le hable el doctor para que él hable. A ver, un ángel le mandó a un doctor para que él hable. No, Dios mandó a un ángel. Claro, que hable a un doctor. Para que lo hable. Ya. Entonces yo le dije y él me dijo que sí, él mandó, pero yo le dije que el día martes 21 va a haber esa enfermedad y él me dijo que sí y que no salgan de su casa. Entonces yo le dije entonces que si tengo el permiso para hablar a mis familiares, algo así, al mundo. Entonces él me dijo que sí puedo, pero si ellos no quieren escuchar, entonces para dejarles, ellos verán. En los que hacen caso, está bien. Y esa enfermedad te dijo también que iba a matar gente, que iba a venir como un humo. Es un humo, dice que va a venir así. Entonces los que no hacen caso y no están ese día en su casa, le están ahí afuera andando. Esa enfermedad va a agarrar a los que están afuera de su casa. Pero no importa en que esté libre su casa, tienen que cerrar la puerta de afuera. Eso nomás va a pasar de frente. Y va a empezar a matar gente el que encuentra afuera. El martes 21. Muy bien. A ver, síganos contando todo lo que te acuerdas, por favor. Y él me dijo que sí puedo, dice hablar, dice que puedo hablarles, que no salgan el martes de su casa, que si salen van a morir. Los que creen van a creer, los que no creen, no creen. Simplemente serán contagiados, en todo caso. No, les va a agarrar la enfermedad y de inmediato van a morir, no van a ser infectados. Así. O sea, la muerte viene inmediatamente. Muy bien. Sí. Muy bien, aprovecha y dígale a la población tú mismo con esa autoridad que tienes, con ese conocimiento que tienes, que el día martes no salgan de su casa. Dígales tú mismo porque es un mandato de Dios. Yo les digo que no salgan de su casa el día martes porque va a venir una enfermedad más fuerte que el coronavirus y que les va a agarrar la muerte de inmediato. Y los que creen me creerán, pero los que no me creen no me creen. Pero yo nomás les digo que no salgan de su casa ese día. No salgan de su casa porque si no les va a agarrar la enfermedad y van a morir. ¿Hace cuántos días has recibido este mensaje? ¿Cuándo fue 2 días, 3 días, 4 días que tú subiste al cielo y has recibido ese mensaje?
3 días antes. 3 días antes. O sea, hace 3 días nomás, lo fresquecito. Sí. Muy bien, y bueno.